Brenda no era de muchas palabras, pero sus ojos, de un marrón oscuro y una claridad inusual para alguien que llevaba el mundo a cuestas, contaban historias que su boca rara vez se atrevía a pronunciar. Era el año 2017, y apenas eran pasadas las 6 de la mañana cuando el despertador, con un chirrido insistente y estridente proveniente del celular al crujir en el borde de la cama, la despertó de un sueño intranquilo. Ya estaba acostumbrada a esta cruel rutina, un ballet matutino de preparativos, silenciosos para no despertar al único ser que la mantenía despierta, su hijo, Mateo. La vida de Brenda, antes de ese día gris, era un mar de malabarismos financieros y emocionales. Trabajaba como limpiadora en una imponente oficina en el centro, uno de esos lugares con paredes de cristal que reflejaban el cielo y parecían burlarse de su realidad. Su salario apenas alcanzaba para cubrir el ajustado alquiler de un pequeño apartamento, y la comida siempre contaba. El padre de Mateo había desaparecido como el humo, dejando solo el vacío y la responsabilidad de un niño con ojos que, increíblemente, eran idénticos a los de ella. Esa mañana en particular, el cuerpo de Mateo estaba ardiendo, como un horno andante. Tosía con un gemido áspero y doloroso que le cortaba el corazón a Brenda como una navaja. Tocó la frente de su hijo, y el calor que irradiaba era casi palpable. Un mal presagio. El pequeño cuerpo del niño se acurrucaba bajo la manta raída, y tenía los labios secos, señal de que la fiebre no bajaba. Con cada tos, Brenda sentía una opresión en el pecho, una mezcla de angustia y desesperación. La alternativa de faltar al trabajo ni siquiera existía. Ya había recibido una baja médica el mes anterior, cuando Mateo contrajo un virus, y las advertencias de su jefe, un hombre bajito con un bigote ralo que parecía tener vida propia, habían sido clarísimas. Una ausencia más, y se quedaría en la calle. El miedo a perder el único trabajo que tenía, el ancla que la mantenía, a flote en un mar de incertidumbre, era un monstruo que la perseguía día y noche. La opresión en la garganta era casi física. Con el corazón encogido y la respiración agitada, Brenda tomó la decisión que lo cambiaría todo. No había otra opción. Nadie. Tomó la vieja mochila de su hijo, metió dentro una botella de agua, unas galletas y una manta extra. Susurrándole a Mateo, le prometió que sería rápido, que pronto volverían a casa. Los ojos de Mateo, incluso febriles, la miraban con una confianza inquebrantable, y eso, más que nada, la impulsó a seguir adelante. Era ella para él, siempre. El viaje en autobús al trabajo se le hizo más largo de lo habitual, y el balanceo del vehículo, que normalmente la calmaba, solo aumentaba su ansiedad. Mateo, acurrucado a su lado, parecía un pequeño ovillo de tristeza, y cada suspiro que daba era un golpe en el pecho de Brenda. Lo tapó con la manta, como si pudiera protegerlo del mundo y de las miradas curiosas que, imaginaba, ya se dirigían hacia él. El miedo al juicio ajeno era una sombra constante. Al entrar en el edificio, su sensación de vulnerabilidad se intensificó. Las frías luces del vestíbulo y el silencio casi ensordecedor amplificaban el latido de su propio corazón. Brenda intentaba pasar desapercibida, pero sentía la mirada de la recepcionista, una mujer con un moño arreglado y postura rígida, clavada en ella desde atrás. Era como si cada paso resonara en la habitación, un recordatorio constante de que estaba cruzando una línea invisible. Corrió al cuarto de limpieza, un cubículo estrecho y sofocante que olía a desinfectante y cera. Allí era donde Mateo se quedaría, escondido entre cubos y escobas mientras ella hacía su turno. Brenda le había preparado un pequeño nido con trapos limpios y el abrigo que llevaba, intentando crear un remanso de paz en el ambiente hostil. Los ojos de Mateo, ahora somnolientos, la observaban con una mezcla de resignación y confianza. Mientras limpiaba las oficinas, cada crujido de la puerta, cada voz en el pasillo, la hacía contener la respiración. Tenía el cuerpo tenso, los músculos rígidos como piedras, y un sudor frío le corría por la espalda. Incluso con el aire acondicionado del edificio encendido, barría y fregaba los baños a un ritmo frenético, como si la prisa pudiera evitar lo inevitable. Limpiaba con una intensidad que rozaba la desesperación. Cada movimiento era una silenciosa plegaria para que nadie descubriera su pequeño secreto. Pero el destino, o quizás la crueldad de la vida, tenía otros planes. El jefe, el señor Rodríguez,
Un hombre que parecía tener la palabra reglas tatuada en la frente hizo una de sus rondas inesperadas. Sus pasos eran pesados, cada uno un redoble amenazador al acercarse al almacén. Brenda sintió que se le encogía el corazón, con la boca seca como un desierto. Se encogió, como si pudiera desvanecerse en el aire, pero ya era demasiado tarde. Tercenos orillas, el señor Rodríguez abrió la puerta del almacén sin previo aviso, y el crujido de las bisagras resonó en el silencio como un grito. Sus ojos, pequeños e impacientes, recorrieron la habitación hasta encontrar a Mateo, acurrucado en un rincón, temblando bajo la manta. El rostro del jefe estaba contraído en una expresión de furia contenida, y la vena de su frente latía con una ira que Brenda conocía bien. Sintió que el aire se enrarece, como si estuviera atrapada en el vacío. «Brenda, ¿qué significa esto?». La voz del señor Rodríguez era un susurro agudo, más aterrador que un grito. «Sabes que está prohibido traer gente de fuera, y mucho menos niños. Esto es un entorno laboral, no una guardería». Cada palabra era un latigazo que golpeaba a Brenda de lleno, haciéndola encogerse aún más. Mateo, asustado, intentó esconderse aún más, un gesto inútil ante la inevitabilidad. Brenda intentó explicarse, con la voz entrecortada por las lágrimas que amenazaban con brotar. «Señor Rodríguez, por favor, mi hijo está enfermo. No tenía con quién dejarlo». Pero él la interrumpió con un gesto brusco de la mano, con los labios apretados en una fina línea de desaprobación. «Sin excusas, Brenda. Las reglas son claras. Estás despedida». La palabra «despedida» quedó suspendida en el aire como una sentencia de muerte, un golpe fatal a sus ya frágiles esperanzas. En ese momento, el mundo de Brenda se derrumbó. Las paredes del almacén parecieron cerrarse sobre ella, y el olor a desinfectante, antes un simple detalle, se volvió sofocante. Que la despidieran no era solo la pérdida de un trabajo, era la pérdida de la dignidad, de la seguridad, de la pequeña llama de esperanza que aún conservaba. La mirada asustada de Mateo era un reflejo de su propio dolor, y la culpa la carcomía por dentro. Salir del edificio con Mateo en brazos fue uno de los momentos más humillantes de su vida. Cada paso era una carga, cada mirada de la gente era una puñalada en la nuca. El viento frío del exterior parecía atravesarle el alma, y la realidad de la calle, de la incertidumbre, del hambre inminente, la golpeó como un maremoto. La mochila de Mateo se sentía más pesada que nunca, cargada no solo con sus pocas pertenencias, sino con el peso de un futuro incierto. Los días siguientes fueron una mezcla de desesperación y humillación. Brenda lo intentó todo. Tocó puertas, repartió currículums en cada esquina, en cada establecimiento que encontró, pero la respuesta siempre era la misma. Un eco frío e indiferente. «Tus antecedentes no son compatibles con lo que buscamos». El despido por llevar a su hijo al trabajo fue una mancha indeleble en su currículum, un estigma que parecía revelar su incompetencia para el mercado laboral. Los pocos ahorros que tenía se le escapaban como arena entre los dedos, y el alquiler, que antes le parecía escaso, se volvió imposible de pagar. Con cada exigencia, el nudo en la garganta de Brenda se acentuaba aún más, y la vergüenza de no poder mantener a Mateo era una carga insoportable. Las noches que antes habían estado llenas de sueño intranquilo, ahora estaban llenas de pesadillas de desahucio y la cruda realidad de lo que estaba por venir. La calle, antes una amenaza lejana, se convirtió en una sombra real y amenazante. Mateo, con su terca inocencia, preguntó por qué visitaban tantos lugares diferentes, por qué no podían volver a casa. Las inocentes preguntas de su hijo eran como flechas clavadas en el corazón de Brenda, y cada respuesta evasiva la hacía sentir cada vez más culpable. Una madre incapaz de proteger a su propio hijo del cruel mundo exterior. Una noche, con sus pocas maletas a su lado y el corazón hecho pedazos, Brenda y Mateo se encontraron frente a la puerta cerrada de su apartamento. El frío aire nocturno los abrazó con una gélida indiferencia, y las luces de la ciudad, antes un espectáculo, ahora parecían burlonas. Brenda sintió una desesperación abrumadora, un agujero negro abriéndose bajo sus pies. Abrazó a Mateo. El calor de su cuerpo era el único consuelo en la oscuridad. Mateo, cansado y asustado, se acurrucó en sus brazos, y Brenda sintió el temblor en su pequeño cuerpo. Lo abrazó con todas sus fuerzas, como si pudiera protegerlo de la crueldad del mundo, de ese frío que parecía calar hasta los huesos.
Lágrimas calientes le corrían por el rostro, mezclándose con el rocío de la noche. En ese momento, se sintió completamente indefensa, perdida en un laberinto sin salida. Fue en uno de esos días grises, cuando toda esperanza parecía haberse evaporado, que Brenda vio el anuncio: Solus Rivera, se buscan conserjes. El papel arrugado pegado a una farola parecía un faro en la oscuridad. El nombre, Rivera, no le decía nada, pero la promesa de un trabajo, cualquier trabajo, era como un soplo de vida. Una chispa de esperanza brilló en su pecho, tenue pero presente. Al día siguiente, con Mateo en brazos, se presentó en Solus Rivera. El lugar era un edificio antiguo pero bien cuidado, con una fachada de ladrillo rojizo y grandes ventanales que reflejaban la luz de la mañana. Había cierta calidez en él, un marcado contraste con las frías e impersonales oficinas donde había trabajado antes. Respiró hondo, intentando calmar el nerviosismo que la consumía. La sala de espera era sencilla pero acogedora, con algunas plantas y un ligero aroma a café. Brenda llenó la solicitud, con el bolígrafo temblando al llegar a la sección, motivo por el que dejó su último trabajo. Escribió la verdad, concisa y dolorosa, sin adornos. Ya no tenía energía para mentiras ni disfraces. Pasara lo que pasara, sería la voluntad de Dios. Cuando la llamaron, un hombre alto y elegante, de cabello canoso y ojos que transmitían una serenidad inusual, la invitó a pasar. Era Bruce Rivera, el dueño. La invitó a sentarse y, para sorpresa de Brenda, no le hizo ninguna pregunta sobre su currículum ni su experiencia previa. En cambio, fijó la mirada en Mateo, quien estaba acurrucado, somnoliento, en su regazo. Bruce observó a Brenda y Mateo un largo rato, y una sonrisa suave, casi melancólica, se dibujó en sus labios. Vio el agotamiento en los ojos de Brenda, la preocupación en cada línea de su rostro, y el cansancio en el pequeño cuerpo de Mateo. Y fue en esa mirada que Brenda percibió algo diferente, algo que no había encontrado en ningún otro lugar: comprensión. Una chispa de reconocimiento brilló en los ojos de Bruce, como si se viera reflejado en un espejo del pasado. Bruce Rivera, el hombre frente a ella, no era solo un empleador, era el eco de un pasado que Brenda jamás imaginó. Sus ojos, que parecían albergar la sabiduría de los años, se fijaron en Mateo, y un velo de recuerdos cubrió su rostro. Vio al niño, frágil y dependiente, y en un abrir y cerrar de ojos, se reencontró consigo mismo. Un niño pequeño y asustado, escondido bajo cubos y trapos de limpieza, mientras su madre, una mujer de manos callosas y corazón de leona, luchaba por sobrevivir. Recordaba vívidamente el olor a desinfectante mezclado con sudor y miedo, un olor que se había grabado en su memoria como un tatuaje invisible. Su madre, limpiadora en un elegante edificio de oficinas, tenía que esconderlo durante sus turnos de noche. Lo envolvía en una manta vieja, lo arropaba tras un armario polvoriento de escobas y le susurraba promesas de un futuro mejor, promesas a las que se aferraba con la fuerza de un náufrago. Una noche, la fiebre lo sorprendió, un fuego que consumió su pequeño cuerpo. Tosía sin parar, y su madre, desconsolada, intentó amortiguar el sonido con los brazos. Su jefe, un hombre corpulento e imponente conocido por su rigidez y falta de compasión, se enteró. Pero en lugar del despido esperado, ocurrió algo mágico. Un compañero de trabajo de su madre, un anciano de sonrisa cálida y mirada bondadosa, intervino. Este caballero, cuyo nombre Bruce apenas recordaba, pero cuyo rostro jamás olvidó, convenció a su jefe para que le diera una oportunidad a su madre. Incluso se ofreció a cuidar de Bruce durante su turno, prometiendo mantenerlo tranquilo y seguro. Ese acto de bondad desinteresada, en ese momento de desesperación, quedó grabado en el alma de Bruce. Fue un momento de luz en medio de la oscuridad, un recordatorio de que la humanidad aún existía, incluso en los lugares más insospechados. Y ahora, allí estaba Brenda, con su Mateo, un reflejo casi perfecto de ese lejano recuerdo. Bruce sintió una conexión instantánea, un reconocimiento de un dolor y una resiliencia que conocía también. Vio en ella la fuerza de su propia madre, la determinación de proteger a su hijo a toda costa, a pesar de las adversidades que la vida le impuso. Era como si el universo, en su peculiar sabiduría, hubiera orquestado este encuentro.
cerrando un ciclo. Se aclaró la garganta, rompiendo el silencio que se había apoderado de la habitación, y su mirada se suavizó aún más. Brenda, empezó con voz tranquila y acogedora, no necesito un currículum. Necesito a alguien con tu empuje, con tu fuerza. Y necesito a alguien que entienda el valor de la familia, del sacrificio. Brenda lo miró confundida, pero un atisbo de esperanza, antes tan débil, empezó a hincharse en su pecho, como un globo. Bruce se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa, y una cálida luz se apoderó de sus ojos. Brenda, sé por lo que estás pasando. Sé lo que es tener que luchar cada día, por cada ápice de dignidad. Yo era ese niño Mateo. Mi madre, como tú, era limpiadora y me escondía en el trabajo. Su vida era una danza diaria entre la necesidad y el miedo. Y si no fuera por la bondad de una desconocida, quizá no estaría aquí hoy. Hizo una pausa y un suspiro escapó de sus labios, como si se liberara de un viejo peso. He aprendido que la verdadera fuerza no reside en no caer nunca, sino en levantarse después de cada caída, por dura que sea. Y la empatía, Brenda, es la mayor de las virtudes. Es lo que nos conecta, lo que nos hace humanos. Esas palabras, viniendo de un hombre que acababa de conocer, parecieron abrazarla, envolver su alma herida en un bálsamo de comprensión. Brenda sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, ardientes e incontrolables. No eran lágrimas de tristeza, sino de profundo alivio, de un reconocimiento que no sabía que necesitaba. Era como si, por primera vez en mucho tiempo, alguien la viera de verdad, no como un problema, sino como una persona, con sus propias luchas y sus propios méritos. Este hombre, Bruce Rivera, estaba desentrañando su propio pasado para iluminar su presente. Brenda, continuó Bruce con voz firme pero amable, no solo quiero darte el trabajo de conserje, sino que también quiero ascenderte a supervisora de custodia. Tendrás más flexibilidad, un mejor salario y, lo más importante, la libertad de cuidar a tu hijo sin miedo. Y para Mateo, quiero ofrecerle una beca completa, aquí mismo en la escuela que hemos adjuntado. Le prometo un futuro brillante. Las palabras de Bruce resonaron en la habitación, cada una como un ladrillo en la reconstrucción del mundo de Brenda. No podía creer lo que oía. Supervisor, beca para Mateo. Era como si hubiera ocurrido un milagro, una luz al final de un túnel aparentemente interminable. El rostro de Bruce, antes un extraño, ahora irradiaba la imagen de un ángel, un salvador en su hora más oscura. Brenda intentó hablar, pero las palabras simplemente no le salían. Se le hizo un nudo en la garganta y las lágrimas, antes tímidas, ahora le corrían por el rostro. Tomó la mano de Bruce y la apretó con fuerza. Sus ojos llorosos transmitían una gratitud que su voz no podía expresar. Ese día, la Ribera de Solu no era solo un nuevo trabajo, sino un nuevo comienzo, una oportunidad de empezar de cero, con dignidad y esperanza. Y la sonrisa de Mateo, antes tan apagada por la fiebre, ahora irradiaba una inocencia y una alegría contagiosas, como un sol que finalmente emergiera tras una larga tormenta. Brenda, aún conmocionada por la magnitud de la oferta, sintió que su corazón latía con fuerza, como un tambor de victoria. Miró a Mateo, quien, despertado por el ruido y el calor de las manos de Bruce, abrió los ojos soñolientos y esbozó una leve sonrisa. Era una sonrisa cansada, pero una sonrisa. Y eso le bastó a Brenda en ese momento. Lágrimas de gratitud seguían rodando, mojándole el rostro y el hombro de la blusa. Bruce, con una sensibilidad casi premonitoria, se dio cuenta de que Brenda necesitaba un momento para procesar todo esto. Se levantó y se acercó a una pequeña cafetera, ofreciéndole una taza humeante. Toma algo, Brenda, y siéntete como en casa. Este lugar se basa en la premisa de que todos merecen una segunda oportunidad, un salvavidas cuando más lo necesitan. Mi madre me lo enseñó. Ese simple gesto, el café caliente en sus manos temblorosas, fue otro recordatorio de la humanidad que Bruce encarnaba. Mientras Brenda sorbía su café, el aroma intenso y reconfortante inundó sus sentidos. Sintió una calidez que le recorría el cuerpo, no solo por el café, sino por la esperanza que comenzaba a florecer en su pecho. Miró a su alrededor, y la habitación, antes un lugar desconocido, ahora se sentía como un refugio. El suave sonido de la calle,
el olor a limpio. Todo parecía tener una nueva melodía, una sinfonía de nuevos comienzos. Bruce, volviendo a sentarse, comenzó a explicar los detalles de la promoción y la beca de Mateo. La escuela adjunta, explicó, era su proyecto personal, un lugar donde niños desfavorecidos pudieran acceder a una educación de calidad. Habló con una pasión contagiosa, y Brenda comprendió que su misión iba mucho más allá del lucro. Se trataba de tender puentes, de dar esperanza a quienes la habían perdido. Brenda, con la voz aún entrecortada, por fin logró articular unas palabras. Señor Rivera, yo no sé cómo agradecerle. Estaba tocando fondo. La calle era una realidad para nosotros. Bruce asintió con una mirada que transmitía una profunda comprensión. Lo sabía de verdad, y la validación de su dolor, viniendo de alguien que la comprendía, fue un bálsamo para su alma. Ese día, Brenda dejó a Solus Rivera con un contrato de trabajo, una sonrisa en el rostro y la certeza de que la vida, a pesar de sus crueles giros, aún les deparaba sorpresas. El sol afuera parecía más brillante, el aire más ligero. Mateo, ahora más animado, señaló a los pájaros en el cielo, y Brenda lo abrazó, sintiendo el calor de su cuerpo, un calor prometedor. Tenían un hogar, un futuro, y sobre todo, la esperanza de días mejores, una esperanza que Bruce Rivera, con su bondad incomparable, había reavivado en sus corazones. En los días siguientes, la vida de Brenda cambió de una forma que jamás se había atrevido a soñar. Lo primero que hizo fue buscar un nuevo apartamento, un lugar pequeño pero con una habitación separada para Mateo, donde pudiera tener su propio espacio para jugar y estudiar. El sueldo de conserje, antes un espejismo lejano, era ahora una realidad que le permitía planificar, respirar y por primera vez en mucho tiempo sentirse segura. El nuevo apartamento era sencillo, con paredes de color melocotón y una ventana que daba a un arbolito, pero para Brenda era un palacio. Le había comprado juguetes a Mateo, algo que no hacía desde hacía años, y la sonrisa en su rostro al desempacar un pequeño camión de bomberos fue uno de los momentos más preciados de su vida. Ver la alegría en los ojos de su hijo, un brillo que el dolor y las dificultades habían apagado, fue la mayor recompensa. En el trabajo, Brenda prosperó. Su dedicación y ética, antes desaprovechadas en un entorno opresivo, encontraron terreno fértil para crecer. No solo desempeñó sus funciones como supervisora con maestría, organizando equipos y optimizando procesos, sino que también demostró una genuina empatía por sus compañeros. Recordaba a cada uno de ellos, sus historias, y ofrecía ayuda siempre que podía, un reflejo de la amabilidad que había recibido. Mateo, por otro lado, se adaptó a la escuela anexa como si siempre hubiera pertenecido a ella. Los niños lo recibieron con curiosidad y cariño, y los profesores, conocedores de su historia, le dedicaron especial atención. Era un niño inteligente y curioso, y su entusiasmo por aprender era contagioso. Ver a Mateo regresar de la escuela con dibujos coloridos e historias emocionantes era una de las mayores alegrías de Brenda. La relación entre Brenda y Bruce Rivera se profundizó. Él no solo era su jefe, sino también un mentor y un amigo. Hablaban a menudo de sus vidas, de los desafíos del pasado y de sus esperanzas para el futuro. Bruce siempre le recordaba a Brenda que su verdadera fuerza residía en su resiliencia y su amor incondicional por Mateo. Y Brenda, a su vez, lo veía como la prueba viviente de que la bondad, incluso en los pequeños gestos, podía cambiar vidas. Con el tiempo, Solus Rivera se convirtió en algo más que un lugar de trabajo para Brenda. Era un hogar, una comunidad. Su historia y la de Mateo se compartían en toda la empresa, y la inspiración que irradiaban era palpable. Los compañeros de Brenda la admiraban por su fuerza y determinación, y la sonrisa inagotable de Mateo era un recordatorio constante de que la esperanza, por débil que parezca, nunca debe abandonarse. Brenda se dedicó a su rol de supervisora con una pasión que la sorprendió. Implementó nuevas rutinas de limpieza, capacitó pacientemente al personal, y lo más importante, creó un ambiente de trabajo donde todos se sentían valorados y respetados. Para ella, cada miembro del equipo era importante, y cada tarea, por pequeña que fuera, contribuía al bienestar de todos.
Y ese, ella sabía, era el verdadero legado de Bruce Rivera. Mateo crecía rápido, era un niño sano y feliz. La beca completa le abrió puertas que antes parecían insuperables. Era un estudiante dedicado con una curiosidad insaciable por el mundo. Las paredes de su habitación estaban cubiertas de dibujos y proyectos, y sus sueños, antes frenados por la dura realidad, ahora se elevaban sin límites. Hablaba con entusiasmo de lo que quería ser de mayor, y Brenda lo escuchaba con un orgullo que apenas le cabía en el pecho. Un día, mientras revisaba sus viejas pertenencias, Brenda encontró la nota de renuncia de su antiguo trabajo. Las palabras duras y frías que una vez la destrozaron ahora parecían lejanas, como un susurro del pasado. Arrugó el papel, sintiendo un inmenso poder en sus manos. No era ira ni resentimiento, era la certeza de haber superado la situación, de haber transformado el dolor en fuerza, la humillación en dignidad. Con cada nuevo día, Brenda recordaba aquel fatídico día en 1960. El almacén, aquel momento de desesperación que parecía no tener fin. Pero en lugar de tristeza, sentía gratitud. Ese suceso, por doloroso que fuera, la había llevado a Bruce Rivera, a Solus Rivera, a un futuro que jamás imaginó. Era la prueba de que a veces los mayores obstáculos de la vida son, en realidad, los mayores catalizadores del cambio, de la superación. La historia de Brenda y Mateo se ha convertido en un testimonio viviente de la resiliencia humana y el poder de la empatía. No fue un cuento de hadas, sino una historia real de triunfo, forjada en el dolor y la resiliencia. Y para la comunidad en línea dedicada a las historias de triunfo de la vida real, la historia de Brenda fue un faro, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza puede surgir de las conexiones más inesperadas, y que la bondad, cuando se comparte, tiene el poder de transformar vidas. Bruce Rivera, al observar a Brenda en su nuevo puesto, sintió un profundo orgullo. La vio interactuar con el equipo, siempre con una sonrisa sincera y una palabra de aliento, y reconoció en ella no solo una empleada ejemplar, sino también una líder nata. Las semillas de bondad que había sembrado, inspiradas en su propia infancia, estaban floreciendo de maneras que jamás imaginó, y Rivera, de Solu, se benefició enormemente de la energía y la sabiduría que Brenda aportaba. Una tarde Bruce llamó a Brenda a su oficina, un espacio espacioso con una vista panorámica de la ciudad. Las paredes estaban adornadas con fotografías antiguas, algunas de la época en que su madre trabajaba allí, un recordatorio constante de sus raíces. Señaló una fotografía en particular, una joven con un pañuelo en la cabeza y una sonrisa cansada, sosteniendo la mano de un niño pequeño con mirada curiosa. Eran su madre y él. Brenda, dijo con la voz cargada de emoción, esta es mi madre, y este soy yo. Llevo esa imagen conmigo todos los días, un recordatorio de dónde vengo y quién soy. Tu historia, la historia de ambos, me ha devuelto a cada uno de esos momentos, y me ha hecho saber que hice lo correcto al darte una oportunidad. Los ojos de Bruce brillaron con una humedad contenida, y Brenda sintió un nudo en la garganta. Brenda miró la fotografía y sintió una profunda conexión con esa mujer desconocida, esa madre que, como ella, había luchado con uñas y dientes para proteger a su hijo. Era como si las dos historias, separadas por décadas y circunstancias, se entrelazaran en un tapiz de resiliencia y amor incondicional. Ese momento demostró que la empatía y la conexión humana trascienden el tiempo y el espacio. Señor Rivera, comenzó Brenda con voz temblorosa, le estaré eternamente agradecida. Lo que hizo por nosotros fue más que un trabajo, fue nuestra dignidad, nuestra oportunidad de vivir. Es un ángel. Bruce sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. Brenda, no me debe nada. De hecho, me inspira. Usted es la prueba de que la fuerza de una madre es inquebrantable y que la esperanza nunca muere. Brenda salió de la oficina de Bruce ese día con el corazón rebosante de gratitud. La fotografía, la historia compartida, todo encajaba en un rompecabezas de superación. Sabía que la vida aún traería desafíos, pero ahora tenía las herramientas, el apoyo y la valentía para afrontarlos. Solus Rivera no era solo un lugar para trabajar, era un santuario de segundas oportunidades, un faro de esperanza donde la humanidad
florecía y donde una madre, con su hijo, encontraba su lugar en el mundo.